Hola, buenas tardes, alumnos, alumnas de tercero de secundaria. Os dejo ahora este segundo vídeo de la unidad didáctica número 2, en el que vamos a resumir, vamos a ver, perdón, el apartado correspondiente a gramática, en lo que vinimos a llamar las relaciones semánticas. Voy a hacer dos pequeños cortos de vídeo. Uno primero en el que hablemos sobre el significado de las palabras, significado y sentido, la denotación y la connotación, que parecen palabras muy serias y con mucho contenido, y luego ya veréis cómo todo queda en nada porque es muy fácil, y la sinonimia, la antonimia, la hiperonimia y la hiponimia. Y luego voy a dejaros un tercer vídeo donde voy a explicar la diferencia entre monosemia, polisemia y homonimia, porque en ese vídeo no voy a aparecer yo, sino que os voy a poner algo que será definitivo para la comprensión, que no es otra cosa que trabajar con el diccionario. El vídeo estará ilustrado con páginas del diccionario de la Real Academia Española. Bueno, entrando en materia. Cuando hablamos del significado de las palabras, generalmente lo hacemos desde dos puntos de vista, según su significado y según su sentido. Parece que son cosas, que son términos sinónimos. Bueno, en algunos contextos puede que así sea, pero no cuando lo estamos explicando desde el punto de vista gramatical. Mirad, os voy a poner un ejemplo y lo vais a entender muy bien. El significado de una palabra es la idea o concepto que expresa esa palabra, la idea o concepto que expresa esa palabra o un texto cualquiera. Por ejemplo, si yo digo la palabra bolígrafo, automáticamente a ti se te viene a la cabeza pues el instrumento de escritura con el que trabajas en el día a día en clase o en casa, ¿no? Pues el significado de la palabra bolígrafo es lo que evoca en ti la idea o el concepto que viene. Y luego el sentido es lo que se pretende comunicar con una palabra o con un enunciado en un contexto determinado, independientemente del significado que tenga esa palabra. Entonces, el sentido es lo que tú quieres, lo que tú pretendes comunicar. Imagínate, tú eres el delegado de la clase y quieres presentar tu dimisión, pues tú estableces un pequeño texto en el que dejas muy claro cuál es el sentido de tu decisión. Tú, a través de lo que vayas a decir, vas a plantear, lo hayas preparado por escrito o lo estés emitiendo sin más preparación que la improvisación. Bueno, pues tú quieres transmitir a tus compañeros el sentido de ese texto. Es que tú planteas dimitir de tu cargo o planteas presentarte al cargo cuando hemos realizado, por ejemplo, cuando se realiza en una clase las elecciones a delegados. Entonces, el significado es la idea o concepto que evoca esa palabra. Bolígrafo, tú piensas en un bolígrafo. Sentido, lo que tú pretendes comunicar con una palabra, con un texto o algo. Muy bien. Bueno, luego hablábamos de denotación y connotación. Palabras que, como he dicho al principio, parecen palabrotas, parecen que va a ser complicado entender esa semántica de esa palabra, ese significado, pues no lo es. Mirad, cuando yo digo que una palabra tiene significado denotativo, es decir, hablamos de denotación, es, sin ir más lejos, lo que esa palabra representa desde el punto de vista del significado. Recordad que hemos visto en clase el ejemplo de la madrastra. Una madrastra, según el diccionario, es la nueva esposa de un padre, del padre, una madrastra. Ese es el significado denotativo, es decir, un significado limpio y simplemente el significado de esa palabra, significado denotativo, lo que es una madrastra. Pero sin embargo, la palabra madrastra en un cuento como el de Cenicienta tiene también un significado connotativo, que no es otro que basta ver la película de la Cenicienta para ver que la madrastra era la mujer malvada. Bueno, pues el significado connotativo de la palabra madrastra en ese contexto de la película o del cuento de Cenicienta, el significado connotativo es de mujer malvada.
muy alejado a lo que realmente es el significado de la palabra madrastra, que en su imagen denotativa solo es pues la nueva esposa del padre. Y con eso pues damos por explicado la diferencia entre la denotación y la connotación. Fijaos qué sencillo: denotativo simplemente la definición de la palabra, y connotativo lo que puede llegar a significar depende del contexto de donde tú o cuando tú uses esa palabra. En cuestión de las relaciones semánticas hemos hablado en clase, y os lo repito aquí ahora, la sinonimia, la antonimia, la hiperonimia y la hiponimia. Vamos a tratar de ver qué es eso. La sinonimia. Dos palabras son sinónimas cuando tienen un significado parecido, que puede ser, según hemos visto en clase, total o parcial, y se escriben de manera diferente. Por ejemplo, afecto y cariño son palabras sinónimas. En este caso hablamos de sinonimia total. ¿Por qué? Pues porque afecto y cariño pueden entenderse que en cualquier contexto que tú las uses se pueden usar tranquilamente, porque las dos significan lo mismo. Palabras sinónimas totales. También hay palabras sinónimas parciales, cuando esas palabras solo comparten algunos aspectos de su significado, no son absolutas, no son totales. Por ejemplo, el cohete subió o ascendió muy deprisa. Si tú dices subió al primer piso, pero no es posible decir ascendió al primer piso. Luego vemos que en alguna frase tú puedes usar las palabras subió y ascendió con total tranquilidad. El cohete subió o ascendió muy deprisa, pero sin embargo el uso de esas palabras en otras frases no son iguales, porque no es lo mismo decir subió al primer piso que ascendió al primer piso. Como veis, el segundo uso, el de ascender, en esta frase, en este contexto, no tiene un significado válido. En este caso estaríamos hablando de sinonimia parcial. Bien, con las palabras antónimas nos ocurre algo parecido. Ya sabéis, porque lo venimos viendo y lo tempore desde que estáis en primaria, que habéis trabajado esto muy bien, que dos palabras antónimas, o las palabras antónimas, son aquellas que tienen significados opuestos. Y dentro de la antonimia veíamos una gradación. Antónimas complementarias, por ejemplo, que la afirmación de una implica la negación de otra. Esos son antónimos complementarios. Por ejemplo, tú puedes encontrarte con una sílaba tónica o una sílaba átona. Es decir, si es tónica no puede ser átona. Son términos excluyentes. Si es uno, no es otro. Esos son antónimos complementarios. Bien. La segunda tipología de antonimia se llama gradual. Cuando esas dos palabras están encontradas, significados contrarios, pero que admiten una pequeña gradación. Por ejemplo, yo digo que José es alto o José es bajo, pero no sabemos qué niveles de altura o de ser bajo tiene. No lo sabemos. Luego hay alto, bajo, pero puede ser más alto, menos alto, más bajo, menos bajo. Ese tipo de antonimia se llama gradual. Y por último, el tercer tipo de antonimia se llama antonimia recíproca, que son términos que se implican mutuamente. Y que si uno no existe, el otro tampoco. Por ejemplo, padre e hijo son palabras antónimas, son contrarias, pero en este caso se implican. No hay hijo si no hay padre, y no hay padre si no hay hijo. Una relación recíproca. Resumiendo, la antonimia, la sinonimia con dos tipologías, totales y parciales, y la antonimia con tres tipologías, complementarias, graduales y recíprocas. Y luego, para acabar este pequeño vídeo, va a durar unos 10-11 minutillos, tratamos el tema de la hiperonimia, que no son ni más ni menos, una palabra también suena mucho,
hiperónimos. Bueno, los hiperónimos no son ni más ni menos que palabras que tienen un significado que incluye al de otras palabras. Esas otras palabras se llaman hipónimos. Lo vais a entender muy bien cuando os ponga un ejemplo. Por ejemplo, el término vajilla, con V y con L, vajilla, sería el hiperónimo. Y los hipónimos serían cuchillo, plato, tenedor, cubierto, taza. Por ejemplo, si yo digo deporte, sería un hiperónimo, y los hipónimos serían pues fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, natación, en fin. Bueno, pues eso es la hiperonimia y los hipónimos. Y con esto pues hemos acabado, como os he dicho, 10-11 minutillos este vídeo, que espero sea también de vuestro interés y sobre todo de vuestra utilidad a la hora de preparar el tema. Bueno, estamos en contacto. Adiós.